Buenos días, alumnos. Vamos a hablar este día sobre el tema de composición en la fotografía. Cuando nosotros hacemos una fotografía, lo que hacemos es encuadrar una escena en, en un área, en este caso rectangular o vertical, como estemos haciendo la fotografía. Y lo que se pretende dentro de ese encuadre o ese aislamiento visual que nosotros hacemos de una escena que nos llama la atención es colocar los elementos o los elementos importantes o principales, que es lo que vamos a fotografiar, en alguna zona importante dentro de ese encuadre. Nos referimos a la colocación de elementos dentro del encuadre, pero para ello hay que saber observar y saber decidir rápidamente. A veces tenemos tiempo, otras hay que estar listos. Aquí hay dos ejemplos en donde el ejemplo de la izquierda se tuvo un poco de paciencia hasta que las aves tuvieran la posición que se esperaba que respondieran, y la segunda pues es un momento bastante espontáneo, eh, donde un sujeto muestra rápidamente el pescado hacia la cámara. Pero hablando de composición y de fotografía, lo primero y lo principal es observar nuestro alrededor, ver qué es lo que está sucediendo, ver qué nos llama la atención, ver que si es una condición controlada o inesperada. Cuando hablamos de control es que nosotros estamos haciendo una foto de producto, estamos disponiendo de un modelo, que estamos disponiendo de ciertos aspectos que nosotros podemos controlar, ya sea luz, modelo, eh, espacio, etcétera, etcétera. O que nosotros vayamos por la calle y vemos una situación que nos llama la atención y hacer la fotografía. La fotografía de calle también es como una especialidad dentro de la fotografía, en la que se recorre cierto camino, ciertas calles, y pues se van haciendo fotografías de lo cotidiano, de lo del día a día. Para cualquier tipo de fotografía o especialidad que nosotros tengamos, lo principal y lo básico es tener un buen ojo de observador. Observar bien y analizar la escena y ver qué es lo que llama la atención y qué es lo que podríamos hacer. El encuadre, hay ciertas técnicas que sirven para hacer una composición y que nos ayudan de una manera visual, ya sea en el momento de la fotografía o en edición, a hacer una composición. La composición es simplemente hacer que una fotografía llame la atención más que otras y así lograr una buena fotografía. Una de las principales formas de hacer una fotografía, incluida la composición, es buscar un centro de interés. Siempre debe haber un centro o elemento que sea el protagonista de la foto. Siempre, una persona, un animal, una cosa, un paisaje, o todo en general en sí, si estamos hablando de un paisaje, o si estamos hablando de un producto, pues, ¿qué es el producto que queremos resaltar? Pero siempre tiene que haber algo que llame la atención. Siempre tiene que haber eh, algo que dentro de toda esa escena y dentro de toda esa composición destaque. Veamos aquí un ejemplo. Hay una composición que es colocar el elemento principal al centro de nuestra composición, como podemos ver aquí. Igual aquí tenemos una perspectiva que nos lleva hacia un centro. Muchos fotógrafos les van a decir que esta composición no es válida, o que ya pasó de moda, o qué sé yo, les van a decir varias cosas. Lo cierto es que dentro de las películas ustedes van a poder van a encontrar este juego de perspectiva
o esta composición donde el elemento principal está al centro, lo van a poder ver mucho en las películas. Vean películas de Stanley Kubrick donde él ocupa la, la, la perspectiva muy bien. Es algo que lo caracteriza a él, el uso de perspectiva, y donde todo va hacia un centro. Una manera fácil de componer es colocar elementos entonces hacia el centro. Algo que es muy utilizado y muy hablado en el ámbito de la fotografía es la ley de los tercios. Consiste en dividir el espacio en tres espacios horizontales y tres verticales, usando líneas como se muestra aquí en la fotografía de la izquierda. Al final tenemos 9 espacios o 9 cuadrantes, donde en una línea o en un vértice de cada uno de estos podemos colocar un elemento y vamos a obtener una fotografía. Muchos van a decir que es una fotografía perfecta y única, pero no podemos regirnos solamente por esta regla de composición. Sí puede ayudar a que nuestros elementos se vean bien, pero aquí tenemos un ejemplo donde se ha ocupado la ley de los tercios y donde podemos hacer una buena fotografía. Pero sin embargo, aunque es muy recurrente escucharlo en fotógrafos, no podemos decir que este sea la composición más adecuada para tal fin. Aquí hay otro ejemplo. Vemos que el monumento a Morazán está justo en un cuadrante o un vértice de la ley de los tercios, y donde se modifica toda la demás composición, o donde todos los demás elementos están en base a esta composición. Esta es la ley de los tercios. Otro ejemplo donde colocamos a nuestro personaje principal sobre la ley de los tercios, sobre una línea que divide, y desenfocamos el fondo. Tomemos en cuenta que hay otras líneas que nos ayudan a enmarcar aquí, por ejemplo estas que vienen en perspectiva hacia acá, nos ayudan a encuadrar más la mirada de el personaje. Tenemos dos líneas que van en perspectiva hacia la izquierda, donde está nuestro personaje, y eso ayuda muchísimo a resaltar y apoyar más la visión hacia él. Otro elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de composición y de llamar la atención hacia un elemento es el desenfoque. Un elemento que está enfocado contra un fondo desenfocado obviamente va a llamar la atención. Nuestros ojos tienen esa habilidad de poder distinguir cuando algo está más nítido que otro objeto. Entonces aquí hay varios elementos compositivos, principalmente la ley de los tercios, y segundo tenemos líneas que van en dirección hacia el sujeto, ¿ya? Y tenemos otra forma de resaltar que es el desenfoque. Aquí tenemos un ejemplo en el cual no se ha seguido la ley de los tercios desde una manera, desde el principio a la hora de tomar la fotografía. Más sin embargo, se va a hacer una composición y se va a recomponer ya en edición la foto para en base a la ley de los tercios. Cuando nosotros hacemos un revelado digital, hacemos también dentro de ese revelado digital podemos hacer una recomposición de los elementos. Aquí tenemos la fotografía original y aquí tenemos, en base a la ley de los tercios, una recomposición del elemento. En este caso del modelo, vemos que nuestra mano queda sobre un cuadrante casi al centro, y esto refuerza visualmente, el aspecto visual de la imagen a una imagen que la vemos más correcta, quizás porque aquí tenemos mucho espacio vacío que no está diciendo nada y que no aporta nada a la fotografía. Lo eliminamos y colocamos elementos menos espacios
que no dicen mucho en nuestra fotografía. Hablamos del centro de interés al principio. El centro de interés puede ser un color también, no lo hemos mencionado, pero un color que contraste con todo el fondo también puede ayudar a generar un centro de interés. En este caso tenemos el color amarillo del vestido, la pose de ella caminando como que va en pasarela, ayuda mucho a la composición. Tenemos una composición aquí, tenemos un elemento de alguien que está haciendo fotografía a una puerta vieja, ya, y tenemos dos planos, a la persona y a la pared con la puerta. En este caso tenemos ya de por sí un color amarillo, que eso contrasta con todo lo que estaba alrededor y ya se vuelve como un centro de interés. En este caso tenemos un ave dentro de un círculo que se ve como una elipse y que está saliendo de la oscuridad. Entonces eso ya se forma como un centro de interés. Otro centro de interés pueden ser detalles, como en este caso los zapatos, que ya de por sí tenemos un color llamativo. Tenemos líneas, esas son muy importantes, estas líneas visuales, ya, que me ayudan a enfocar mi vista sobre los zapatos. En esta tenemos aquí, creo que hemos ocupado la ley de los tercios, pero el contraste de la persona contra contra el árbol, esta línea, esta otra línea que está aquí de este farol, la línea por sí de la escalera, ya nos ayuda como a buscar un centro de interés, algo que se entona con todo su alrededor. Hablábamos un poco sobre algo que nos ayuda a resaltar un modelo, un objeto, un producto o lo que estemos fotografiando de lo demás, que es el desenfoque o la profundidad de campo, como hemos visto anteriormente. Entonces, la profundidad de campo nos ayuda a enfocar nuestra mirada en un punto específico. En una flor, en las manos de los novios, desenfocamos. En una persona, ¿sí?, contra un desenfoque total y un fondo completamente desenfocado. Líneas, las líneas, veamos el ejemplo del personaje que estaba desrosado anteriormente, pero las líneas refuerzan una composición. En este caso, dos líneas que están enmarcando a un personaje que está casi al centro de nuestra composición o dentro de nuestro encuadre, que nos ayuda. Líneas también, líneas en contraste, líneas que van en sentido contrario, ya, nos ayudan a reforzar nuestra composición. Tenemos líneas, una línea horizontal y una línea una línea en diagonal, una línea diagonal que contrasta con nuestro horizonte y que nos permite ver pues algo interesante. Hay líneas, vamos a hablar líneas horizontales. Las líneas horizontales nos dan estabilidad. Las verticales tienen más ascendencia al movimiento, ¿ya? Pero esta línea que viene en diagonal me lleva hacia este pájaro que estaba aquí, que también tiene cierto desenfoque, o las líneas diagonales que tienden a ser un poco más fluidas dentro de la composición y que me llevan a un centro de atención. Acuérdense que las líneas horizontales tienen cierta estabilidad, pero podemos ver en el movimiento de las palomas aquí que hay una línea como que va descendiente,
¿sí? Una línea descendiente que viene abajo, sube y vuelve a bajar hasta volver a subir. Entonces hay como una ola aquí en el movimiento que van sugiriendo una composición bastante interesante. Las líneas son importantes dentro de nuestra composición. Hablábamos de que al principio podemos centrar nuestro elemento, pero también podemos llenar nuestra composición, como en el caso de la fotografía de aquí de la derecha, donde tenemos no un elemento, sino que tenemos una saturación, una aglomeración de elementos, ¿sí? Que nos dan esa idea interesante. Hay aquí ya en esta parte de aquí, en este sector de aquí, cierto desenfoque que me permite a mí ver una composición de estos elementos que se levantan. Hay como una L aquí que se forma en esto. Y llenamos espacios. Líneas convergentes hacia el centro. Perdón, aquí estamos. Líneas convergentes hacia el centro. Y destacar líneas que me ayudan a una composición y a centrar mi mirada en un elemento específico. También tenemos el espacio vacío, que me ayuda a centrar mi atención en un solo elemento. Hablábamos de espacios llenos, espacio lleno, ¿sí? Y espacio vacío, o espacio negativo, como también se le puede conocer en fotografía. Hay ciertos efectos que nosotros podemos lograr en nuestras cámaras, con nuestra cámara, que es bajar velocidad. Cuando nosotros bajamos velocidad, transmitimos una sensación de que algo está sucediendo en la escena. Sobre todo cuando estamos fotografiando o documentando una escena donde hay un baile, una escena donde hay mucha gente celebrando o haciendo algún tipo de movimiento como fiesta. Lo que podemos hacer es utilizar una velocidad baja, una luz externa que me ayude con un flash, eso lo vamos a ver más adelante, pero que me permite detener el tiempo, no tan rápido, pero sí generar cierta estabilidad, como en este caso las mesas, las personas que están sentadas, que han estado quietas, y generar cierto barrido, como esta de aquí, las personas que se están moviendo más rápido, o generar cierta transparencia también, que me ayuda, como esto ya es más un efecto. La composición tiene que estar siempre en la fotografía, pero esto ya es un efecto que el interés está ya en observar qué está sucediendo, algo aquí en la escena, y que no es una escena estática, que no es una escena sin movimiento, ¿ya? Aquí tenemos otros ejemplos. Bajar la velocidad cuando hay luces en movimiento, como las ruedas. Aquí hay otro ejemplo de cómo las luces también empiezan como a moverse hacia adentro o hacia afuera por algún efecto que nosotros hemos logrado con la velocidad y nuestra cámara. También podemos enmarcar, y este es un elemento bien básico de composición dentro de la fotografía, donde nosotros enmarcamos. Podemos ocupar cosas naturales, podemos ocupar cosas, arquitectura, podemos ocupar muchos elementos que me sirvan para enmarcar a un elemento. Aquí tenemos un ejemplo donde una ventana me están sirviendo para generar tres planos: el padre, los novios y una persona aquí que era parte de la ceremonia, en tres planos diferentes, en tres marcos diferentes. Según el grado de importancia también vemos al padre con los novios,
y en un segundo plano o tercer plano quizás tenemos aquí a una persona observando lo que está sucediendo. Aquí ocupamos a dos personas de espaldas para enmarcar y colocar al centro a, a la persona que está aquí, a nuestro modelo, llamémoslo así. Pero vemos que hay un contraste también de desenfoque. Aquí hay desenfoque porque nuestro interés no está en ellos, en ellas dos, porque solo las estamos ocupando como un marco para centrar la vista en el enfoque que está aquí al centro. Aquí hay otro tipo de marcos. Estamos ocupando marcos naturales. Aquí hay 4 personas de espalda, una de frente que es bastante colorida porque es un payaso, y que generamos un marco. Igual un marco en una ventana donde hay un centro de interés, una persona que por su forma se sale de lo común, de todo lo arquitectónico. Aquí tenemos un marco natural donde hay 3 líneas, ¿sí?, que forman estos árboles, un segundo plano de toda la vegetación verde y una ventana donde se contrasta aquí de una forma interesante lo industrial, lo hecho por el hombre, contra la naturaleza. Aquí tenemos también otro marco donde tenemos a dos fotógrafos de espaldas en la penumbra, y al padre y a la novia entrando desde la luz. Ok, estos ejemplos nos pueden servir como para mejorar nuestra fotografía, para entender cómo nosotros podemos ir mejorando y decidir qué vamos a tomar. La composición. La composición es algo que nosotros vamos a utilizar en nuestra fotografía. Muchos fotógrafos a esto le llaman visión de fotógrafo, tener esa habilidad de poder esperar el momento justo o el encuadre preciso para hacer la fotografía. Para este tema he dejado una tarea, se la voy a mostrar aquí. Una tarea que tiene que ver en vacaciones. No, perdón, no es aquí. Estamos aquí. Aquí está. Lo que vamos a hacer, y se lo voy a dejar asignado en la plataforma de Teams, pero para que veamos qué es lo que vamos a hacer, la tarea es fotografía de vacaciones. Vamos a realizar 3 fotografías de algo que llame la atención en vacaciones, algo nuevo, interesante, algo curioso, algo sorprendente, algo cotidiano, que sea una foto significativa y que cumpla con algún parámetro que hemos visto en clase de composición. Pueden usar su cámara DSLR, que sería lo ideal con los valores de exposición. En el caso que no tengamos, podemos ocupar nuestro teléfono. Si tienen la opción Pro sería lo ideal. Hay restricciones, las cuales son no selfies, no ocupen filtros preestablecidos. Si están ocupando su teléfono, quiten todos los filtros. No atardecer, no amaneceres y no mascotas. Y yo incluiría algo más que sería no familiares. No tomen fotos a su familia, todavía no. Vean alrededor qué es lo que está pasando. Van a subir un PDF según la muestra que he dejado en la U virtual y en la plataforma de Teams. Ahí he dejado un ejemplo de cómo van a entregar las tareas, y cuando tengan, lo pueden armar en PowerPoint, en cualquier otro programa que sirva para hacer diapositivas. Lo convierten a PDF y suben en el espacio asignado en Teams, que también ahí en Teams
está la fecha de entrega de esta tarea. Hoy en vacaciones lo único que tienen que hacer es a donde vayan, a cualquier lugar que vayan a la playa, a la montaña, al parque, al centro histórico, a un jardín, van a algún pueblo, etcétera, etcétera. Lo que tienen que llevar es su cámara. No hay más. Y hacer fotografías, hagan todas las que consideren necesarias y escojan las tres mejores que ustedes consideren esta es una buena foto. Eso es lo único que tienen que hacer en vacación. De hecho, si sus papás o si no tienen planeado salir, sino que están en su casa, pues digan, ya tienen excusa, ¿verdad? Tengo que salir porque tengo que ir a hacer tarea de foto, ¿verdad? Llévense su cámara y hagan fotografía. Voy a dejar en la plataforma de Teams y en la U virtual, no, perdón, voy a dejar en la plataforma de Teams la asignación de la tarea. Cualquier consulta también lo pueden hacer a través de el chat de Teams aquí de forma personal, y yo voy a tratar de estar pendiente de, de contestarles. Quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima clase después de vacaciones. Disfruten las vacaciones, descansen, coman frutas y verduras y háganle caso a sus papás.